Esta noche, quiero vivir mejor. El doctor Gilberto Priego nos explica cómo lograrlo. Quiero vivir mejor. En Radio Mujer 92.7. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor, y está con nosotros el día de hoy la doctora Lorena Valerdi Contreras, jefa de la División de Medicina del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nuestro queridísimo Hospital Civil, toda una institución fundada por Fray Antonio Alcalde. Ella es médico internista, endocrinóloga, y se encarga de esta división de medicina interna con todas las subespecialidades a su cargo en lo que es el Hospital Civil. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que tenemos que prepararnos, como lo que llamamos enfermedades del tiempo de calor. Bienvenida, gracias por estar aquí, doctora Lorena. Muchas gracias por la invitación. Y bien, pues les agradezco mucho el espacio para difundir estos temas muy relacionados ahorita con la época de calor, porque sobre todo se empiezan a presentar más justamente en los meses de verano, que justamente estamos ya transitando hacia los meses de más calor del año. Y bien, las enfermedades por calor o que las predispone los tiempos muy calurosos son deshidratación. Hay una enfermedad o una alteración que se llama golpe de calor, que esa afortunadamente no es algo frecuente. Sin embargo, precisamente como ha ido en aumento la temperatura que tenemos en los meses de verano, pues entonces sí se ha estado incrementando estos problemas derivados del calor. El golpe de calor pues es una alteración grave, o sea, puede ser mortal, y se define cuando la temperatura corporal se eleva a más de 40 grados. Cuando se eleva de esta manera la temperatura, pues empieza a haber alteraciones en nuestro equilibrio dentro del cuerpo. Y bueno, tiene varias manifestaciones de las que me gustaría hablar en unos momentos más, y esta se origina sobre todo por dos cosas. Uno, el golpe de calor se origina por estar haciendo actividad en temperaturas altas, o como por ejemplo un ejercicio físico extenuante en ciertas horas de la mañana donde hace más calor, o también por estar, aunque no esté uno haciendo ejercicio físico, por estar expuesto a temperaturas muy altas sin estar preparado de forma adecuada. Entonces, estos son como los dos mecanismos. Por supuesto que hay ciertos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, es decir, niños muy pequeñitos o adultos mayores, debido a alteraciones que hay en la capacidad para regular la temperatura, pues son factores de riesgo. Otros factores de riesgo que son importantes mencionar son ciertas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo el consumo de ciertos medicamentos, como sobre todo aquellos que tienen alguna interferencia con la presión arterial, cierto tipo de diuréticos, por ejemplo consumo de ciertas drogas, alcohol por ejemplo, pueden predisponer a golpes de calor o alteraciones graves por estar expuestos a temperaturas altas ambientales. Entonces no es un mito, es una realidad, digo, aunque poco frecuente, pero yo por ejemplo recuerdo que decía mi mamá, ya mi mamá ya murió hace muchos años, pero pasaba la romería por la casa y me decía, ándale que nos tocó ver a alguien que le dio el golpe de calor, y yo me acuerdo que era niño, estaba chiquillo, y decía yo, pues cómo le golpea el calor, ¿no? O sea, ¿cómo lo va a golpear el calor? Pero sí es cierto, entonces, si tú tienes ahora sí como una disposición en tu organismo y está el solazón a lo que da y duras horas y horas, sí se te eleva por sí solita la temperatura como para empezar me imagino como a derretir el cerebro, ¿no? Sí, por supuesto, porque ahí, bueno, los mecanismos compensadores para mantener la temperatura dentro de lo normal que nosotros tenemos pues son muy buenos. Sin embargo, a veces se ven rebasados, sobre todo cuando duramos muchas horas directamente en la exposición al sol, que no traemos ropa adecuada, que no estamos hidratados de forma adecuada, o por ejemplo hay ciertas actividades laborales que también pueden predisponer, como por ejemplo personas que se dedican a la construcción y que están por ejemplo muchas horas en el calor sin estar adecuadamente hidratados, sin una protección adecuada, pueden sufrir un golpe de calor. Y esto, la mortalidad es alta y se manifiesta, bueno, la primera cosa es que la temperatura corporal está elevada, es decir, para unos arriba de 39.6, para otros bibliografías arriba de 40,
empezamos a tener problemas como con el estado mental, estamos como confundidos, puede haber incluso desmayos, la piel se puede tornar roja, o a veces cuando ya el componente de la deshidratación está muy importante, pues la piel está seca. Podemos también tener como alteraciones como náuseas, vómitos e incluso llegar al estado de coma. Y por supuesto que hay alteraciones cerebrales en este sentido cuando la temperatura es muy alta y la exposición por tiempo prolongada. Cuando estamos nosotros hablando de estos golpes, por ejemplo, de estos golpes de calor, por ejemplo, ahorita que se viene el peregrinar a Talpa, ¿no? Que dice, no te recomiendo que de las 12 del día a las 4 mejor no camines. Qué latoso eres, David. ¿Cómo que vamos a un bisturizazo? Si apenas estábamos empezando. Bueno, vámonos a una canción y de ahí un bisturizazo y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Quiero Vivir Mejor. Hoy con nosotros la doctora Lorena Balerdi Contreras. Ella es jefa de la división de medicina, pues ahora sí todo lo que es la rama médica. Recuerden ustedes que la medicina ha tenido, pues ahora sí como divisiones, pero las dos grandes ramas de la medicina que nunca se van a poder, ahora sí, conjuntar en un solo servicio sería lo que es tratar con tratamiento médico y lo que es tratar con cirugía. Son como dos grandes ramales que fueron los primeros dos grandes ramales que se dieron cuando el médico era general, ¿no? Cuando había la medicina general, que el médico se dedicaba a todo y entonces se empiezan a separar y bueno, ya de estas se van separando y hoy tenemos pues muchas subespecialidades dado la vastedad de conocimiento que implica poder resolver situaciones de pacientes determinados. Bueno, hoy platicando, ahora que empieza la temporada de calor, que de pronto amanece fresco y en el día estamos alcanzando temperaturas ya de 30, 32, 33 grados, nada que ver con Mexicali. Allá tengo una hermana, me dice, dice acá estamos a 50 grados. Y yo, madre mía de Guadalupe, te pones a cocinar huevos en el cofre del carro, qué bárbaro. Nada que ver, pero aquí como no estamos acostumbrados y cada día el cemento está cobrando su cuota, cada día hay más calor en la ciudad de Guadalajara, bueno, pues es importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones que nos hacen los expertos. En este golpe de calor decías que hay personas vulnerables, que son los ahora sí, de poca edad y los de más edad. En este aspecto, enfermedades como por ejemplo que hay mucho paciente diabético, hipertenso, también, o sea, sí, tienen que tenerse como un cuidadito más, o sea, especial, quererte claro, un poquito y cuidarte un poquito. Por supuesto, sí. Ya habíamos mencionado que los extremos de la vida, de la edad, como los niños, precisamente porque no está aún maduro completamente, su sistema de regulación de la temperatura, bueno, son más vulnerables a tener alteraciones por el exceso de temperatura o de calor. Por ejemplo, los niños a veces, definitivamente es algo que todos tenemos que tener en cuenta. No podemos dejar a los niños en el coche, por ejemplo, en lo que bajamos, veras, porque, o sea, eso puede ocasionar la muerte de un niño. Entonces, y sobre todo ahorita por las altas temperaturas en las que estamos y bueno, el calor del coche que a veces, pues, por seguridad, practicidad, lo que sea, lo dejamos en la sillita y luego nos bajamos, o sea, eso es muy peligroso y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque los bebés o los niños pequeñitos pues no tienen la capacidad regulatoria que tenemos ya de adultos, ¿no? Y de la misma manera, los adultos mayores también han perdido esas capacidades regulatorias de temperatura y pues entonces son más susceptibles a problemas como golpes de calor. Ya mencionaba también yo algunos trabajadores, sobre todo de la construcción, trabajadores del campo, por ejemplo, que las horas expuestas al sol pues son tiempos largos y entonces ellos pueden ser susceptibles a enfermedades tan importantes como estas, golpe de calor. Además, pues el consumo de ciertos medicamentos, diuréticos, antihipertensivos, los pacientes con diabetes también, tienen perdidas ciertas regulaciones neurológicas o neuronales sobre la regulación de temperatura, sobre la sudoración, que es un mecanismo compensador precisamente
para regular la temperatura, pues entonces esto está atenuado o está perdido a veces con pacientes con diabetes o con ciertas enfermedades neurológicas, entonces los hacen más susceptibles de tener alteraciones por una temperatura alta. Entre otros pacientes, pues también deportistas de alto rendimiento también, por ejemplo, que van y corren maratones, también ellos tienen que tener mucho cuidado de estar bien hidratados, de llevar, de hacer sus actividades con ropa cómoda, de a lo mejor si hay oportunidad, pues tener breves espacios en a lo mejor un lugar sombreado. Y mencionaba muy bien, doctor, que bueno, también últimamente el hecho de no tener tantos árboles, de el cemento que está prácticamente por toda la ciudad, bueno, eso calienta más el ambiente y entonces hay unas cosas que se llaman islas de calor, que esas todavía, pues la temperatura en esos lugares son todavía más elevadas y entonces pues eso nos predispone más a problemas de golpe de calor. Ok, algo que hay que aclarar, y aquí está nuestra experta para decírnoslo, es que nada tiene que ver con la calentura que nos da por una infección. ¿O sí se relacionan? No, claro que no. Esta es una respuesta del cuerpo a una temperatura excesiva ambiental. Y ambiental nos referimos, pues ya sea que haga mucho calor, precisamente, que también ya lo menciono, pues cada vez como que las temperaturas a nivel global, de hecho, se han estado incrementando despacito y paulatinamente, pero después de todo tenemos un incremento en las temperaturas. O por un ejercicio físico, esfuerzo físico que hacemos en ambientes no adecuados, o cuando no estamos preparados adecuadamente. El otro tipo de calor o fiebre como tal es diferente, porque la fiebre pues es una respuesta del organismo a sobre todo invasiones bacterianas o virales en algunas ocasiones, o algún proceso infeccioso en sí, por lo general, que hace que nuestros mecanismos de temperatura pues se eleven en un intento, en una respuesta por controlar o contrarrestar o manifestar procesos infecciosos sobre todo. Entonces sí es algo distinto. Ok. Ahora, en este proceso del calor, nos mencionaba la doctora Lorena Balerdi, que es nuestra experta del día de hoy, nos mencionaba que uno de los mecanismos reguladores es la sudoración, pero que eso no te puede provocar una deshidratación y entonces empeorar el cuadro. Sí, claro. Obviamente nuestros mecanismos de compensación pues tienen cierto límite, ¿no? Entonces el mecanismo de sudoración sirve para enfriar el cuerpo, ¿no? Sin embargo, si no nos quitamos o no eliminamos ese factor que nos está haciendo como eliminar mucha agua o sudar mucho, pues entonces el mecanismo tiene un tope. Entonces, cuando sobrepasamos el tope, entonces perdemos demasiados líquidos, eso contribuye a la deshidratación y empeora el cuadro de golpe de calor. O también la deshidratación, pues es un problema que también tenemos con mucha frecuencia, aunque la deshidratación no está dado por lo general por estar expuestos a temperaturas altas. Generalmente la deshidratación es por otros procesos, como procesos de gastroenteritis, que también casi siempre tienen que ver con cosas infecciosas, es decir, a través de diarrea o vómito perdemos muchos líquidos, nos deshidratamos, nos descompensamos y también eso nos puede hacer caer en un estado de gravedad. Pero bueno, si a esto le sumamos, por ejemplo, una temperatura ambiental, pues entonces la cosa empeora, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de gastroenteritis, enterocolitis, pues también se dan ahorita, es cuando empieza la temporada del calor, ¿no? Y comprender que los bebés no regulan igual y que tienen menos agua que un adulto, por eso un bebé se pone más grave. Sí, los bebés, entre otras cosas, pues sí, como mencionaba, los mecanismos reguladores de temperatura están más atenuados, inmaduros aún, que estos pues se van perfeccionando y van mejorando conforme uno va incrementando de edad. Y de hecho los bebés pues tienen mayor porcentaje de agua, entonces eso los hace más susceptibles a que pues pérdidas del equilibrio de agua pues los pueda poner graves pues a los bebés. ¿Qué les parece interesante? Pero el tiempo no perdona, nos tenemos que ir con una rica canción y de ahí a nuestro bisturizazo. En tu programa Quiero Vivir Mejor, hoy con nosotros la doctora Lorena Balerdi Contreras, jefa de la División de Medicina del Antiguo Hospital Civil, hablando, bueno, ella es internista endocrinóloga, hablando de lo que es estas enfermedades en tiempo de calor, y que debemos nosotros de prevenirnos, de cuidarnos para evitar tener un susto
o algún mal momento, sobre todo con personas que ya nos estuvo explicando que están como más sensibles o son más susceptibles de poder tener este golpe de calor y esta deshidratación. ¿Se puede prevenir? Claro, yo creo que la parte más importante de toda esta información es justamente que tenemos que prevenirla, porque una vez que se presenta, pues es una cosa grave, hay que llevar al paciente al hospital y la mortalidad es alta. Entonces, si es una cosa que es susceptible de prevención, ¿cómo? En general las recomendaciones son no salir al ambiente exterior por tiempos prolongados, entre las 11 y las más o menos 3 de la tarde aproximadamente. Ya después después de eso, pues sí, ya la posibilidad de estar expuesto a temperaturas altas, pues es mucho menor. Hay que tener mucho cuidado en una adecuada hidratación. Es decir, si vamos a estar por tiempos prolongados en el exterior a temperaturas altas, bueno, tenemos que llevar nuestra botella de agua, 1 o 2, lo que necesitemos. Aproximadamente la recomendación de consumo de agua, de manera general, es entre 2 y 3 litros. Obviamente varía mucho de la temperatura, de la actividad física que estemos haciendo, de la edad, pero aproximadamente. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante mencionar que las bebidas que les llamamos bebidas hidratantes, o hay otras que se llaman bebidas energéticas que contienen hidratos de carbono o derivados de la glucosa, no es generalmente la bebida más recomendada. Lo que es aconsejable es hidratarse con agua sola. Las bebidas energetizantes o las bebidas hidratantes están diseñadas para personas que tienen una actividad física prolongada y generalmente intensa, es decir, corredores de maratón, ciclistas, por ejemplo, porque la cantidad de electrolitos que tiene para alguien que no está en estas condiciones, o sea, una persona normal, por ejemplo, que utiliza estas bebidas para hidratarse, no es lo más recomendado, porque tiene muchos electrolitos que al final le van a cargar trabajo a los riñones. Y aparte también, algunas contienen glucosa, y entonces pacientes, por ejemplo, con diabetes, pues eso nos puede ocasionar una descompensación grave de la glucosa y más deshidratación. Entonces, estas bebidas solamente están recomendadas para deportistas que son de alto rendimiento, que alguien va a correr un maratón, que va a estar expuesto a un ejercicio físico largo, extenuante, prolongado. Bueno, esas son las bebidas que son ideales para ellos. Sin embargo, el resto de las personas, pues el agua sola es el agua natural, es la mejor bebida para hidratarse. Otras recomendaciones que hacemos pues es llevar ropa adecuada, es decir, ropa fresca, protegerse con sombreros, con gorras para que no llegue directamente el sol, y bueno, de preferencia, de ser posible, pues buscar como lugares con sombrita y estar, por ejemplo, ahí un rato para después continuar con la actividad que estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos hablando de esta forma de prevención y esta forma de evitar beber bebidas que no son adecuadas, ¿cómo gana la publicidad? O sea, impresionante. O sea, no te dejes llevar por esa publicidad porque te ponen a alguien que está sudando, súper vigoroso, bien poncharelo acá, todo musculoso y demás, y el chorro de agua que va. Pero finalmente lo que dices es verdad. Esto puede provocarte hasta un daño en tu riñón, aunado a que no te estás hidratando en una forma adecuada con la glucosa. Exacto, sí, por eso, como dice, o sea, pues la publicidad en estas bebidas es poderosa. Sin embargo, pues sí debemos de saber que no son las mejores bebidas para hidratarse en condiciones de normalidad. Obviamente, cuando estamos hablando de alguien que ya sufrió un golpe de calor, por ejemplo, para empezar, pues el estado de alerta está abolido, es decir, generalmente los pacientes ya no están con una conciencia adecuada, pueden estar incluso desmayados y obviamente ahí es peligroso incluso ofrecerles agua o algún tipo de bebida. O sea, en esos casos, pues es buscarles una canalización a través de una vena para empezar a hidratarlos por ahí. Cuando estamos ya frente a una persona que sospechamos que ha sufrido golpe de calor, tenemos que intentar llevarla a un lugar fresco. Podemos rociarla hay unos atomizadores como que se usan pues a veces en lugares así como donde hay mucha gente, como por ejemplo las romerías o por ejemplo en otros lugares los carnavales, unos atomizadores que, bueno, se pueden las personas estar rociando mientras están en el trayecto. Aflojar la ropa o si es una ropa que está como que está generando mucho calor, bueno, quitar esa ropa. Se pueden poner incluso hielitos en las axilas, en el cuello, para intentar refrescar al paciente, o si es posible meterle una ducha o una tina con agua fría.
Fíjate qué importante esto de saber que incluso, por ejemplo, yo ahorita me quedaba pensando, porque hasta te los venden como sprays de pelo, ¿no? Que son chiquitos, son pequeños, y que para refrescarte la cara y para hidratarte la cara. Entonces sí sirven. Sí, claro. No nada más son de adorno para así sentirte como con glamour, así, ay, me lo estoy poniendo para que vean que... No, sí son útiles, por supuesto. De hecho, el consejo, pues es sí, por ejemplo, van a estar expuestos así prolongados a una temperatura exterior alta, pues entonces llevar su spray y estarse refrescando cada determinado tiempo. Por supuesto que ayuda, porque ayuda a controlar la temperatura de la piel, ayudando pues a mecanismos como el sudor a mantenerse frescos en la piel. Ahora bien, cuando nosotros tenemos a algún paciente que empieza con un cuadro de diarrea y vómito, ¿cuándo lo puedo tratar en la casa y cuándo debo de acudir con el médico? Hay poblaciones más susceptibles y yo como padre o como paciente no debo de esperarme. ¿Cuál es ese límite de decir, no, esto lo puedo controlar en la casa o creo que voy a tener algún colapso o algo y debo de acudir al médico o al hospital? Bien, así como de manera general, porque bueno, sabemos que todos los pacientes son diferentes, ¿no? Entonces, de manera general, niños, o sea, todos los pacientes pediátricos, adultos mayores o pacientes o personas que tengan, por ejemplo, diabetes, porque una gastroenteritis en un paciente con diabetes no solamente nos causa deshidratación, sino nos altera el propio control de la glucosa, ya sea dando glucosas hacia arriba o hacia abajo, hipoglucemias. Entonces, en esos casos sí conviene, pues empiezan los primeros síntomas de diarrea o de deshidratación, inmediatamente llamarle a su doctor, a lo mejor para que ajuste medicamentos, o a lo mejor para, si es pertinente, iniciar un antibiótico. Bueno, iniciamos un antibiótico y evaluamos al paciente. Asimismo, pacientes que utilizan diuréticos, que se utilizan mucho como ayudantes para la presión arterial, para pacientes hipertensos, también en esos casos, porque eso puede inducirnos más pérdida de... ¿Qué les parece? Interesante, pero tenemos que irnos a una canción y de ahí a nuestro siguiente bisturizazo. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer a través del 92.7 de FM, Radio Mujer, y en tu programa Quiero Vivir, todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. ¡Vámonos! Ya estamos aquí en tu programa Quiero Vivir de regreso, estamos en la recta final, hoy entrevistando a la doctora Lorena Valerdi Contreras, hablando de estos golpes de calor y todo lo que nos puede afectar en esta época de calor. Dicen que en tiempo de calor también la prevención en cuanto a la gastroenteritis, pues la debemos de tomar en cuenta, y uno de ellos es la contaminación de los alimentos. Y ay, es que el mexicano es taquero de calle como él solo. ¿Qué podemos decir de esto? Sí, pues siempre las recomendaciones van a seguir estando vigentes en ese sentido, porque sobre todo alimentos que son consumidos en la calle a veces no tienen las regulaciones sanitarias adecuadas, como el simple hecho de que los que despachadores de los alimentos se laven las manos como debe de ser, o es el contacto con el dinero, por ejemplo, y a la vez él mismo está manejando los alimentos, pues eso es algo que contamina los alimentos. Entonces, es importante pues fijarse en los lugares donde uno come, que se lleven o haya la manera de que se lleven a cabo las medidas de higiene mínimas para evitar que tengamos algún contagio de alguna infección gastrointestinal. También los mariscos, sobre todo cuando son consumidos crudos, que también pues hay como que mucha tendencia a veces a ciertos mariscos consumirlos crudos, y entonces ahí sí la posibilidad de intoxicarse o de tener algún tipo de infección por consumir esos alimentos, pues se incrementa mucho. Entonces sí hay que tener cuidado en esos sentidos. Igual pues podemos llevar con nosotros algún gel de manos, ya sea que nosotros nos frotemos con el gel, o pedirle al que nos va a servir los alimentos pues que se ponga un poco de gel. Ver la manera de minimizar esas posibilidades de que consumamos alimentos que puedan estar contaminados, porque puede haber infecciones graves en este sentido, y volvemos a lo mismo, ciertos grupos de población pues son más susceptibles, y una infección o una deshidratación derivado de esto la van a tolerar menos que alguien, por ejemplo, que está en óptimas condiciones de salud.
El hecho de, por ejemplo, ahorita se viene Semana Santa y Pascua, que nos vamos al mar, comparado con Guadalajara, ¿tus riesgos son mayores yéndonos al mar y no sé, y yéndonos en la bicicleta o yéndonos a caminar nada más a la playa con el solazón, o estar expuestos a esto te incrementa más y que unas vacaciones puedan terminar pues ahora sí en el hospital deshidratados o con golpe de calor? Por supuesto, sí, sobre todo si van a estar como mucho tiempo en la exposición solar, que bueno, otro tema es también las quemaduras que causa en la piel el sol, ¿no? Entonces, definitivamente se aconseja que, bueno, estén protegidos con alguna sombrilla, palapa, un sombrero, probablemente su protector solar, sus botellitas de agua, por supuesto, y estos spray que son la verdad algo muy muy práctico y muy útil, o sea, una botellita con agua y estarse rociando, por ejemplo, a los bebés o adultos mayores si van a estar expuestos en la playa al sol, ¿no? Entonces, sí son medidas que la verdad es que son muy sencillas de tomar en cuenta y sí nos pueden prevenir caer al hospital o agravar alguna enfermedad preexistente, ¿no? Y arruinar las vacaciones. Sí, y fíjense, pues de ser algo padre, pues de pronto se convierte en algo que no es deseable. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de complicaciones, no es un tratamiento de consultorio. Me imagino que es, o sea, no te la pienses mucho, llévalo a un hospital en donde te otorguen la atención adecuada. Desde, por ejemplo, acabo de tener una paciente en donde no le encontrábamos venas. Entonces tuvimos que ponerle un catéter yugular. Y bueno, esos ya son con guía de ultrasonido, o sea, ya es como más nivel de medicina. Claro, es que a veces con el estado de deshidratación, si es mucha la deficiencia de volumen dentro de los vasos sanguíneos, pues obviamente se colapsan y entonces pues sí, es muy difícil encontrarlos porque las venas están como colapsadas justamente por la falta de líquidos. Entonces sí, como algo que sería sencillo relativamente, como una punción en la vena de una extremidad, por ejemplo, de una mano, de un brazo, pues se convierte en un procedimiento con mucho más riesgo al tener que pues puncionar o picar una vena de más calibre y en otras estructuras que pudiera ser más peligroso. Entonces sí, la deshidratación causa que las venas se colapsen y es más difícil encontrar una vía para, por ejemplo, introducir líquidos. Ahora, en esta deshidratación o no hidratación adecuada, no hidratación adecuada, las mujeres, cómo les gusta no hidratarse adecuadamente con tal de no visitar los baños. ¿Esto no produce también afectación en infecciones de la pipí? Bien, pues eso, fíjate que a lo mejor suena así como que no es tan común, pero la verdad es que sí es muy común escuchar que, bueno, es que yo no tomo mucha agua porque luego me dan ganas de ir al baño y como que no me quiero estar parando para ir al baño, ¿no? Entonces, sí es común que pase eso. Definitivamente no es una justificación para no tomar agua. O sea, el cuerpo estamos compuestos un 60%, 65% más o menos de agua. Entonces, necesitamos estar óptimamente hidratados. Así tengamos que ir varias veces al baño, pero definitivamente no es justificación para no beber la suficiente cantidad de agua. Que vuelvo a repetir porque es importante, entre 2 y 3 litros aproximadamente de consumo de agua al día, variando dependiendo de la actividad física que hagamos y de la temperatura en los lugares donde estemos. Entonces, sí, es importante y también pues no es algo que esté completamente demostrado, pero sí se ha visto así como de forma práctica que el hecho de no tomar agua sí puede incrementar las posibilidades de molestias urinarias. Entonces, fíjense cómo debemos de hidratarnos en una forma adecuada, prevenir, aquí la prevención es la base para evitar complicaciones mayores. ¿Dónde podemos obtener más información, doctora Lorena? Bien, en internet hay varias páginas, incluso algunas muy oficiales como la Secretaría de Salud, que vienen algunas recomendaciones para los golpes de calor. También hay páginas como la Clínica Mayo, por ejemplo, que nos dan recomendaciones para esto de prevenir estados de deshidratación o de golpe de calor incluso. Nos quedan 30 segundos para concluir el tema, doctora. Muy bien, pues yo nada más exhortar a la población a pues medidas que son muy sencillas y que nos pueden evitar muchos problemas, como pues evitar salir entre estas 11 y 3 de la tarde aproximadamente. Si vamos a estar expuestos por tiempos prolongados a temperaturas altas, ropa cómoda, estado de hidratación es muy importante y bueno, ante cualquier signo de alarma,
alteración del estado de alerta, temperatura corporal alta, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, a ese paciente hay que llevarlo al hospital inmediatamente. Muchas gracias, doctora Lorena. No, gracias a ustedes. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Hoy estuvo con nosotros la doctora Lorena Valerdi Contreras, hablando de enfermedades que se relacionan con el calor y el golpe de calor, la deshidratación. No me queda más que decir gracias. Ahí estuvo David, Arturo y Juan en los controles, Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Hay limitaciones, que es diferente, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.